La noche se cernía sobre las calles estrechas de Sevilla, y el silencio era tan espeso que parecía un sudario. En una habitación apenas iluminada, Alejandro Ramírez dijo: «Dios, ¿me escuchas todavía o ya me has abandonado?». Sus palabras no fueron un rezo sereno, sino un grito desgarrado que brotaba desde lo más hondo de su pecho. «Quinta». El eco de esa súplica se quebró contra las paredes como vidrio hecho trizas. La fe que durante años lo sostuvo parecía haber huido de su corazón. En el rincón, Laura Ramírez lo miraba con los ojos húmedos, incapaz de responder. La tensión entre ambos se palpaba en el aire, como un relámpago que espera estallar. Alejandro golpeó la mesa con furia y añadió con voz rota: «¿De qué sirve creer si la vida solo devuelve vacío y dolor?». La vela sobre la mesa parpadeó con violencia, proyectando sombras deformes que parecían burlarse de su desesperación. Laura susurró con un hilo de voz temblorosa: «Alejandro, no digas eso». Sin embargo, él ya no podía contener la avalancha de dudas, y la primera grieta en su fe se abrió como una herida que sangraba sin consuelo. La madrugada se arrastraba con pesadez y el aire húmedo se colaba por la ventana entreabierta. Alejandro Ramírez no podía dormir. Sus pensamientos eran un enjambre venenoso que lo consumía. Recordaba las promesas hechas en voz alta durante años de fe y ahora le parecían palabras huecas. «Pintimundreun», dijo en un murmullo áspero. Cada oración que lancé al cielo volvió vacía, como un eco sin respuesta. Laura Ramírez se levantó de la cama y lo observó en silencio, sintiendo que nada de lo que dijera lograría calmar su tormenta. La tensión se apoderaba de la habitación como un fantasma que se negaba a irse. El suelo de madera crujía bajo sus pasos, acompañando su desvelo como un lamento. Afuera, un perro ladró en la distancia, y el sonido pareció acentuar la soledad de aquel instante. Laura susurró: «Quizás Dios calla, pero no significa que no esté». Alejandro giró su rostro hacia ella, y sus ojos encendidos revelaban que su fe estaba colgando de un hilo invisible. El amanecer llegó teñido de gris, y Alejandro Ramírez salió al patio empedrado con los ojos enrojecidos. El aire frío golpeaba su rostro, pero no lograba despejar la tormenta que llevaba dentro. Laura Ramírez lo siguió a unos pasos, abrazándose a sí misma para buscar calor. Alejandro murmuró con rabia contenida: «Si Dios existe, ¿por qué me arranca todo lo que amo?». El eco de sus palabras rebotó entre los muros, haciendo que la casa pareciera testigo de su desesperanza. Laura intentó acercarse, pero la distancia emocional entre ambos era un muro imposible de escalar. El silencio posterior se sintió como un castigo divino, y Alejandro hundió su rostro entre las manos, incapaz de sostener el peso de su propio vacío. Las campanas de la iglesia cercana sonaron a lo lejos, y cada repique era para Alejandro Ramírez como una burla cruel. «Punto». Se llevó las manos a los oídos, tratando de ahogar aquel sonido que le recordaba la fe perdida. Laura Ramírez caminó lentamente hacia él. Con la voz quebrada dijo: «No puedes dejar que tu rabia te robe lo que siempre te sostuvo». Alejandro respondió con un grito seco: «La fe no me sostuvo. Me engañó». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos, clavándose en el corazón de Laura. Ella retrocedió con lágrimas desbordando sus mejillas, comprendiendo que la distancia entre ellos crecía como un abismo implacable. El sol comenzó a filtrarse débilmente entre las nubes, pero para Alejandro Ramírez no significaba esperanza. Sentado en el borde del patio, su respiración era agitada y sus pensamientos un torbellino oscuro. Laura Ramírez se arrodilló a unos pasos, sin acercarse del todo, y susurró: «No quiero perderte en esta oscuridad». Él levantó la cabeza con una mezcla de furia y cansancio, y dijo en un susurro desgarrado: «Quizás ya estoy perdido». El silencio se volvió insoportable, y un pájaro solitario cruzó el cielo como un presagio. En aquel instante, la grieta en su fe ya no era un rasguño, sino un abismo que amenazaba con tragárselo entero. La mañana avanzaba con lentitud, y en la mesa del comedor el silencio era más pesado que el pan duro frente a ellos. Alejandro Ramírez rompió ese silencio con un suspiro ahogado, y dijo en voz baja: «Mis plegarias se han convertido en cadenas.
Laura Ramírez observó sus manos temblorosas y sus ojos se llenaron de compasión mezclada con miedo. El aire olía a café frío, pero ninguna palabra conseguía dar calor al momento. Alejandro añadió con desesperación contenida: «He cargado esta fe como una cruz, pero ahora no sé si me está llevando a la salvación o a la condena». Laura, con voz temblorosa, respondió: «Alejandro, la fe no siempre es una carga. A veces es el único refugio que queda». Sus palabras flotaron en el aire, pero él desvió la mirada, como si quisiera escapar del peso invisible que lo aprisionaba. El sonido de pasos en la calle interrumpió el ambiente. Una vecina, Carmen Morales, pasó saludando con un gesto amable desde la ventana. Alejandro Ramírez apenas levantó la vista y con voz quebrada dijo: «Ellos sonríen, como si Dios escuchara solo a los demás». Laura Ramírez intentó mantener la calma, aunque en su interior se desmoronaba al verlo tan hundido. Carmen Morales, sin comprender la sombra en esa casa, siguió su camino, dejando tras de sí una normalidad hiriente. Alejandro se llevó las manos a la frente y añadió con tono casi inaudible: «No sé cuánto tiempo más puedo sostener esta farsa de fe». Laura respondió suavemente: «No es farsa si aún buscas respuestas, Alejandro». Sus palabras se clavaron como un eco débil contra las paredes agrietadas. La tarde llegó con un cielo encapotado y el rumor de lluvia parecía acompañar la tormenta interna de Alejandro Ramírez. Sentado frente al fuego apagado de la chimenea, dijo con voz amarga: «He esperado milagros, pero solo recibí silencio». Laura Ramírez permanecía cerca, sin atreverse a interrumpir. El silencio se quebró cuando apareció en la puerta Mateo Ramírez, el hijo pequeño, cargando un cuaderno de dibujos. Él no dijo nada, pero sus ojos inocentes miraban con esperanza. Alejandro lo miró brevemente y sintió un nudo en la garganta. «Vale». Laura susurró: «¿Él aún cree? Alejandro, ¿acaso eso no significa algo?». Alejandro giró el rostro hacia el fuego apagado, incapaz de responder. La inocencia de Mateo era como un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. La lluvia comenzó a caer con fuerza sobre los tejados, y Alejandro Ramírez permanecía inmóvil junto a la ventana. Laura Ramírez, intentando romper el silencio, dijo suavemente: «Alejandro, tu dolor no significa que Dios haya desaparecido». Él respondió con un susurro cargado de ironía: «Entonces dime, ¿por qué calla cuando más lo necesito?». La lluvia golpeaba los cristales como si marcara cada palabra de su desesperación. Laura lo observó con los ojos húmedos, sintiendo que su fe era puesta a prueba tanto como la de él. La habitación se llenó con un sonido constante y el agua en el exterior parecía arrastrar consigo las últimas certezas que quedaban en esa casa. La noche cayó una vez más, y con ella un silencio cargado de cansancio. Alejandro Ramírez se sentó al borde de la cama, con la mirada perdida en el suelo. Dijo en voz baja: «No sé quién soy sin la fe que me sostuvo». Laura Ramírez se acercó y tomó su mano con ternura. Ella respondió: «Sigues siendo Alejandro, y eso basta para mí». Sin embargo, la distancia espiritual entre ambos era un abismo que ni el amor parecía poder cruzar. El viento nocturno sopló fuerte contra las ventanas, recordándoles que afuera el mundo seguía indiferente a su dolor. En ese instante, lo único que unía a ambos era la certeza de que su hogar ya no era un refugio, sino un campo de batalla para la fe. El cielo se oscureció en pleno mediodía y los truenos resonaban como presagios de juicio. Alejandro Ramírez caminaba bajo la lluvia, cada gota le pesaba como piedra sobre los hombros. Dijo en voz amarga: «Pido respuestas y solo recibo tormentas». Laura Ramírez lo seguía a distancia, sosteniendo un paraguas que apenas contenía el aguacero. Con los labios temblorosos murmuró: «Alejandro, las tormentas no siempre son castigo, a veces purifican». Él la miró con desdén y respondió con rabia contenida: «¿Purificar qué, Laura? ¿Mi fe rota o mi alma desgastada?». El eco de su grito se mezcló con el trueno, como si el cielo confirmara su dolor. Laura no contestó y ambos quedaron atrapados en un silencio atravesado por la furia del agua y el retumbar del cielo. Esa tarde, en la iglesia vacía, Alejandro Ramírez se arrodilló frente al altar, pero su corazón estaba vacío.
Sus labios apenas se movieron al decir: he venido tantas veces y sigo sin escuchar nada. Laura Ramírez permanecía a unos bancos de distancia, con las manos juntas en un rezo silencioso. El eco de sus palabras rebotaba en las paredes, devolviendo un silencio hiriente. El olor a incienso apagado impregnaba el aire, y el frío del templo se filtraba en sus huesos. Alejandro levantó la vista al crucifijo y susurró con amargura: si este es tu silencio, ¿para qué seguir? Laura cerró los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas, mientras en su interior pedía un milagro que parecía no llegar. Al salir de la iglesia, Alejandro Ramírez se encontró con su primo Javier Morales, que lo observaba con gesto burlón. «Punta». Javier dijo con tono irónico: «Sigues esperando respuestas de un dios mudo». Alejandro apretó los dientes y respondió con ira contenida: «No hables de lo que no entiendes». Javier soltó una risa amarga y replicó: «Entiendo más de lo que crees. La fe es solo un engaño cómodo». Laura Ramírez intervino, suplicando: «Basta, Javier, no es el momento». Pero Javier dio media vuelta con desdén, dejando tras de sí un aire venenoso que se clavó como espina en el pecho de Alejandro. Las palabras del primo se quedaron flotando como una tentación oscura, alimentando la duda que ya lo consumía. Esa noche, Alejandro Ramírez permanecía despierto en la cama, con los ojos clavados en el techo. «Punto un pis, uno». Laura Ramírez lo miraba desde la penumbra y preguntó en un susurro: «¿En qué piensas?». Él respondió con voz áspera: «Pienso en lo fácil que sería rendirme». El silencio pesó como plomo, y Laura apretó con fuerza las sábanas, temiendo perderlo. Alejandro giró el rostro hacia ella y añadió con rabia mezclada con cansancio: «Me siento como un barco hundiéndose, y tú intentas tapar los agujeros con tus manos». Laura cerró los ojos con dolor, sabiendo que sus fuerzas no bastaban para salvarlo de su propio naufragio. Al amanecer siguiente el hogar se llenó de tensión cuando Alejandro Ramírez discutió con Laura Ramírez en la cocina. Él alzó la voz diciendo: «Estoy cansado de fingir que todo tiene un propósito». Laura respondió con lágrimas en los ojos: «No finges, Alejandro, luchas, y eso significa que aún crees». Alejandro golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar los platos. Su respiración era agitada, y sus ojos estaban llenos de desesperación. El sonido del golpe resonó en toda la casa, despertando a Mateo Ramírez, que apareció en la puerta con rostro asustado. El silencio que siguió fue más doloroso que los gritos, porque en él quedó el eco de una familia quebrándose. La tarde caía con un silencio extraño, y en la sala iluminada apenas por una lámpara, Alejandro Ramírez notó la incomodidad de Laura Ramírez. Ella evitaba mirarlo directamente y con voz temblorosa dijo: «Hay algo que he guardado demasiado tiempo». Alejandro frunció el ceño, con el corazón acelerado, y respondió: «¿Qué más puede haber que no me hayas dicho?». El aire se volvió denso, como si cada objeto en la habitación se preparara para un golpe inevitable. Laura respiró hondo y con lágrimas contenidas confesó: «He perdido la fe hace mucho, pero fingí para no hundirte». Alejandro se quedó paralizado, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La confesión resonó como un trueno en su alma ya rota, y el silencio posterior fue más devastador que cualquier palabra. La confesión de Laura Ramírez quedó suspendida, y Alejandro Ramírez sintió que la rabia lo quemaba por dentro. Con voz quebrada dijo: «¿Todo este tiempo me dejaste luchar solo?». Laura bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada, y respondió en un susurro: «Pensé que era mejor callar». El sonido de la lluvia golpeando los cristales parecía acompañar esa revelación dolorosa. Alejandro dio un paso atrás, con los ojos desbordados de furia y tristeza. El peso de la traición no era por la mentira, sino por la soledad disfrazada de apoyo. Laura levantó la vista y dijo entre lágrimas: «Lo hice porque te amo, no porque quisiera engañarte». Alejandro apartó la mirada, incapaz de aceptar el consuelo. El eco de esa revelación se extendió más allá de las paredes. Al día siguiente, Javier Morales apareció con una sonrisa irónica, como si esperara ese quiebre. Javier dijo con burla: «Al fin se descubre la verdad. ¿Qué te queda ahora, Alejandro?». Alejandro Ramírez apretó los puños, conteniendo la rabia, y respondió con voz áspera:
Tú disfrutas de mi caída, pero no conoces mi dolor. Javier rió con desdén. Conozco demasiado bien la mentira de la fe, y Laura solo lo confirmó. Laura Ramírez se levantó con valentía y replicó: no uses mi debilidad para destruirlo más. Javier dio media vuelta con un gesto de desprecio, pero su veneno ya estaba sembrado en el corazón de Alejandro. Esa noche, en la cocina en penumbra, Alejandro Ramírez y Laura Ramírez permanecían en silencio frente a la mesa y la vela parpadeaba débilmente, y la tensión era insoportable. Alejandro murmuró: si tu fe cayó primero, ¿qué esperanza me queda? Laura, con la voz quebrada, respondió: quizás no es la fe lo que se rompió, sino nuestra forma de cargarla. Alejandro golpeó la mesa con el puño y gritó: no necesito metáforas, necesito respuestas. El eco de su grito retumbó en la casa, y Laura retrocedió con lágrimas. El vacío entre ambos se convirtió en un abismo imposible de cruzar. El amanecer llegó con un aire helado. Alejandro Ramírez salió al patio, sus ojos enrojecidos y el cuerpo exhausto. Laura Ramírez lo siguió, con el corazón encogido, y dijo con voz débil: no te alejes de mí ahora. Alejandro la miró con desesperación y respondió: me quitaste la última certeza que me sostenía. Laura cayó de rodillas, sollozando: no quise destruirte, quise salvarte. El sol se filtraba tímidamente entre las nubes, pero la luz no traía esperanza. Alejandro dio unos pasos hacia atrás, como si la distancia física pudiera aliviar la herida invisible. La revelación había quebrado lo que aún quedaba en pie, y la herida de la fe se transformó en un abismo abierto entre ellos. La madrugada se levantó con un aire denso, y en la iglesia vacía, Alejandro Ramírez cayó de rodillas ante el altar. Su voz era un gemido desgarrado cuando dijo: si estás ahí, muéstrame que no soy un necio. El eco devolvió solo silencio, y cada segundo aumentaba su desesperación. Laura Ramírez permanecía en la puerta, observando con lágrimas, incapaz de acercarse. Alejandro golpeó el suelo con los puños y gritó: responde de una vez, antes de que mi fe se hunda para siempre. El sonido rebotó en las paredes, como si las piedras mismas se hicieran cómplices de su agonía. El aire olía a cera derretida y humedad, recordando que incluso los templos pueden parecer vacíos cuando la fe se quiebra. El silencio del templo se rompió con pasos firmes. Javier Morales entró con una sonrisa amarga. Su voz resonó como veneno: ni siquiera Dios se digna a responderte. Alejandro Ramírez levantó la cabeza con furia y dijo: no uses su silencio para destruirme. ¡Ah! Javier se acercó lentamente y replicó: ya estás destruido, Alejandro, solo no lo aceptas. Laura Ramírez gritó desde la puerta: basta, Javier, no lo hagas sufrir más. Pero Javier ignoró sus palabras, disfrutando de la herida abierta en el alma de su primo. Alejandro temblaba entre lágrimas y rabia, sintiendo que su fe se convertía en cenizas ante el veneno de las palabras que le asunto. De pronto, una figura anciana apareció entre los bancos. Padre Manuel Ortega, con paso lento pero firme. Su voz resonó con calma: Alejandro, no busques respuestas en el ruido de los hombres. Alejandro Ramírez lo miró con incredulidad y preguntó: ¿y qué hago con un Dios que calla? Padre Manuel Ortega respondió: el silencio no siempre es ausencia. A veces es la prueba más grande. Javier Morales bufó con desprecio y dijo: viejo necio, dejas que se ahogue en fantasías. El anciano miró a Javier con serenidad y replicó: prefiero una esperanza que sostenga, que un vacío que devora. Laura Ramírez se acercó, con los ojos brillando de lágrimas, como si esa voz abriera un respiro en medio de la tormenta. El ambiente se volvió insoportable cuando Alejandro Ramírez se levantó de golpe, con la mirada encendida de furia y desesperación. Gritó hacia el crucifijo: dime si valió la pena creer, o mátame en este instante. Laura Ramírez cubrió su rostro con las manos, sollozando. Javier Morales sonrió satisfecho, como si esperara ver el derrumbe final. Padre Manuel Ortega levantó la voz y dijo: Alejandro, tu fe no se mide en respuestas, sino en tu resistencia a la oscuridad. Alejandro respiraba con violencia, atrapado entre la ira, el dolor
y una chispa de esperanza. Era el instante en que su alma parecía ser juzgada en un tribunal invisible. El clímax llegó cuando Alejandro Ramírez cayó al suelo exhausto. Su grito ahogado se convirtió en llanto. Laura Ramírez corrió hacia él y lo abrazó, suplicando: «No te rindas, aún hay luz en ti». Javier Morales resopló y salió con gesto de desprecio, incapaz de soportar aquel momento. Padre Manuel Ortega se inclinó y colocó su mano sobre el hombro de Alejandro, diciendo: «La fe no se destruye, se reconstruye en la grieta». Alejandro alzó la vista con los ojos inundados de lágrimas, dividido entre la rendición y la esperanza. La iglesia entera parecía contener la respiración, como si el cielo mismo estuviera decidiendo qué destino le esperaba. El amanecer trajo consigo una calma extraña después del clímax en la iglesia. Alejandro Ramírez se sentó en el patio empedrado, con la mirada perdida hacia el cielo, aún cubierto de nubes. Laura Ramírez se acercó lentamente y colocó una manta sobre sus hombros. Con voz suave dijo: «Aunque la fe se quiebre, aún podemos volver a levantarla». Alejandro suspiró profundamente y respondió: «No sé cómo reconstruir lo que siento roto en 1000 pedazos». La brisa fresca rozaba las paredes, arrastrando consigo el olor a tierra mojada. Laura se arrodilló frente a él y murmuró: «Empieza con un paso, aunque sea pequeño». Alejandro bajó la cabeza, incapaz de encontrar palabras, pero su silencio era distinto. Ya no era un grito, sino un cansancio que buscaba descanso. Esa tarde, en el salón silencioso, Alejandro Ramírez tomó en sus manos el cuaderno de dibujos de Mateo Ramírez. Al abrirlo encontró figuras torpes, pero llenas de color, cruces y soles dibujados con inocencia. Con la voz entrecortada dijo: «Él aún cree en la luz, aunque nosotros estemos en sombras». Laura Ramírez se acercó, observando el cuaderno con lágrimas en los ojos, y respondió: «Mateo nos recuerda que la fe no está muerta, solo espera ser cuidada». Alejandro acarició las páginas con una ternura nueva, como si aquellas líneas infantiles tuvieran más poder que cualquier sermón. El silencio que antes asfixiaba la casa se transformó en un respiro frágil, una chispa que aún podía encenderse. Al caer la noche, Alejandro Ramírez salió a caminar por las calles empedradas de Sevilla. El sonido lejano de guitarras y voces parecía recordar que la vida seguía a pesar de su tormenta. Se detuvo frente a la iglesia cerrada, apoyando la frente en la fría madera de la puerta. «Ponte mancoso», murmuró en voz baja. «No sé si volveré a entrar, pero necesito que me escuches aunque calle». Las luces de las farolas bañaban las piedras con un brillo dorado, y la brisa nocturna llevaba consigo un silencio menos hostil. En ese instante Alejandro no recibió respuestas, pero sintió que su corazón golpeaba con un ritmo más sereno, como si la grieta comenzara a cerrarse lentamente. De regreso a casa, Alejandro Ramírez encontró a Laura Ramírez encendiendo una vela frente a una pequeña cruz en la mesa. «Canta ella unos». Ella lo miró y dijo suavemente: «No necesitamos un templo para empezar. Basta con un gesto». Alejandro se acercó lentamente y observó la pequeña llama que titilaba en la penumbra. Con voz temblorosa dijo: «No sé si creo como antes, pero quiero aprender a creer de otra manera». Laura tomó su mano y el calor del contacto rompió la frialdad que los había separado. La luz de la vela iluminaba sus rostros, recordándoles que incluso en la oscuridad más densa puede nacer una chispa de redención. La madrugada siguiente, Alejandro Ramírez salió al balcón y respiró profundamente el aire fresco. Laura Ramírez se unió a él, y ambos miraron en silencio cómo el sol emergía entre los tejados, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Alejandro susurró: «Tal vez la fe no sea un muro indestructible, sino un puente que construimos día a día». Laura apretó su mano y respondió: «Y aunque se quiebre, siempre podemos volver a levantarlo». El sol iluminó sus rostros cansados, pero en sus miradas había un brillo distinto, como si hubieran encontrado un camino nuevo. El silencio ya no era vacío, sino un lugar donde podían empezar de nuevo. El amanecer iluminaba la ciudad con un resplandor dorado, pero en el corazón de Alejandro Ramírez quedaba un temblor profundo,
con una escala escoliada en el sientes. Habías de ser que ni tareas profundo. Sentado en la iglesia vacía, observó el crucifijo en silencio. Con voz quebrada dijo: «He perdido tanto, pero aún respiro. ¿Será eso suficiente?». Laura Ramírez entró despacio, sosteniendo una vela encendida, y respondió suavemente: «Mientras respires, siempre habrá un camino». Punto. El aire olía a incienso antiguo, y el silencio ya no se sentía como castigo, sino como una pausa antes de algo nuevo. Alejandro bajó la cabeza y murmuró: «Quizás la fe no regresa con un milagro, sino con un simple sí al dolor que queda». Laura se acercó y apoyó su vela junto al altar, dejando que la llama se uniera al resplandor del amanecer. Esa tarde, en el patio empedrado, Alejandro Ramírez observó a Mateo Ramírez jugar con piedras, construyendo torres pequeñas que caían una y otra vez. Con una sonrisa débil dijo: «Incluso lo que se derrumba puede volver a levantarse». Mateo levantó la cabeza y contestó con inocencia: «Papá, siempre se puede intentar otra vez». Laura Ramírez escuchaba desde la ventana, con los ojos humedecidos al ver un destello de esperanza en su hogar. El sol caía en tonos anaranjados sobre los muros, y cada palabra parecía un ladrillo nuevo en el puente invisible de la fe. Alejandro suspiró y dejó que el sonido del juego llenara el aire, como un himno sencillo de reconstrucción. La noche llegó con una calma extraña. Alejandro Ramírez se encontró caminando junto al río Guadalquivir. Sus aguas reflejaban la luz de la luna. «Panta que cantes a bus, peimoago, esa». Se detuvo, respiró profundo y dijo en voz baja: «Quizás nunca vuelva a ser como antes, pero aún puedo caminar hacia adelante». Laura Ramírez lo alcanzó y tomó su mano en silencio. Juntos miraron el reflejo de las luces de la ciudad danzar sobre el agua. El río seguía su curso indiferente pero constante, recordándole que incluso lo roto puede encontrar dirección. Alejandro apoyó su frente en la de Laura, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolió. Fue un alivio. En la sala, iluminada solo por una vela, Alejandro Ramírez abrió la Biblia familiar, que había permanecido cerrada durante meses. Con dedos temblorosos la acarició, y dijo en un susurro: «Tal vez nunca entienda todo, pero puedo volver a escuchar». Laura Ramírez se sentó a su lado y respondió: «No necesitas entenderlo todo, solo estar dispuesto a empezar otra vez». El resplandor de la vela iluminaba las páginas, y las sombras parecían danzar en las paredes como un eco de esperanza. Alejandro respiró hondo, y el gesto de abrir aquel libro no fue una certeza, pero sí un paso hacia adelante. La historia culminó en el amanecer siguiente. En el balcón, Alejandro Ramírez y Laura Ramírez contemplaban el horizonte juntos. Alejandro dijo con voz baja: «No sé si la fe volverá a ser fuerte, pero aprendí que incluso rota puede sostenernos». Laura respondió: «Lo que importa no es la fuerza, sino el amor que la sostiene». El sol emergió lentamente, bañando sus rostros en oro. Alejandro cerró los ojos y murmuró: «Aunque mi fe se rompió, aprendí que no estoy solo». El silencio que siguió fue el verdadero golpe final, un eco que se clavó en el corazón de todos los que alguna vez dudaron.